Hola, nos encanta estar de nuevo aquí en un nuevo episodio de Todas las Voces. Yo soy Mónica Valdés y les doy la bienvenida a esta nueva emisión en la que vamos a abordar el tema de cómo afectó y sigue lamentablemente afectando el conflicto armado al campo y a la población campesina colombiana. De eso vamos a hablar hoy aquí en Todas las Voces. Bienvenidos y bienvenidas. El comisionado de la verdad, Saúl Franco, explica cómo la población campesina de Colombia tiene verdades profundas y dolorosas que le ha dejado el conflicto armado interno. En una reciente visita a Arauca, una persona vinculada a la pastoral social en la región y muy comprometida con los derechos humanos y la dignidad de la vida, me dijo lo siguiente: la verdad está en lo rural. Necesitamos oír mucho más al país y en especial a los sectores rurales, porque fue en el campo donde la violencia de este conflicto armado tuvo las peores consecuencias. Los desplazamientos más grandes fueron de campesinos, las masacres más grandes tuvieron lugar en regiones rurales, de manera que en la ruralidad, en estos sectores rurales, y ya no en abstracto, sino, digámoslo ya con personas, en los campesinos y campesinas de este país, están las huellas más grandes de esta guerra, las verdades más profundas y dolorosas, pero al mismo tiempo las semillas más claras y más fecundas de la posibilidad de superar el conflicto y de reconstruir condiciones de convivencia y de paz al futuro. Y para entrar en materia y abordar los impactos del conflicto armado en el campo y en la población campesina colombiana, tenemos dos invitados. Ana Jimena Bautista, abogada de la Universidad del Cauca, especializada en Derecho Constitucional y maestra en Derechos Humanos y Democracia, vinculada como investigadora a De Justicia en temas de tierras y derechos del campesinado. Y el profesor Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en sociología e investigador en temas de desarrollo rural y ordenamiento territorial en la Universidad Javeriana de Cali. Les damos la bienvenida y en primer lugar quisiera preguntarle a la investigadora Ana Jimena cuáles considera son los principales impactos sufridos en las zonas rurales y lo que esto ha implicado para el país y para el mismo campesinado. Es necesario tener presente el daño que se le hizo al país, digamos, en términos de discusión democrática, frente a lo que significó casi que la desaparición o al menos el debilitamiento profundo del principal agente social y político que en un momento específico, especialmente en la década del 70, del 80, pues estaba reivindicando la necesidad de una reforma agraria. El impacto del conflicto armado, especialmente hacia la NUC, a mi juicio, lo que significó fue la eliminación del permiso, en buena medida la postergación de esta discusión redistributiva, ¿no?, sobre la necesidad de que hubiese una reforma agraria en el país. El segundo punto que quisiera mencionar es que en buena medida, justamente por la violencia que se estaba viviendo en distintas partes del país y ante la ausencia de una reforma agraria, se expulsa buena parte del campesinado hacia las zonas de frontera agrícola, ¿no?, las zonas de colonización tardía. Y allí, después de esa expulsión del campesinado hacia estas zonas, sin que el Estado, más allá de las fuerzas militares, llegaran allá, en donde los bienes públicos son tan escasos, casi que se le obliga en buena medida al campesinado a vincularse a los cultivos de uso ilícito. Y allí uno de los efectos que han sido muy complicados ha sido justamente que el campesinado ha tenido que vivir en su territorio la guerra contra las drogas, ¿no? Esta guerra contra las drogas en buena parte es una guerra que se le ha declarado al campesinado en Colombia. El tercer punto que quisiera mencionar es que justamente por la desestructuración del movimiento campesino que tuvo lugar en el marco del conflicto armado, el campesinado está muy débil para dar dos discusiones que yo creo que fueron fundamentales en la década del 90 y que explican en buena medida puntos que están pendientes de resolver. Y es por cómo estaba el campesinado en ese momento, y estoy hablando de finales de los 80, inicios de los 90,
el campesinado realmente tuvo un déficit de participación profundo en la constituyente, en la constitución del 91. Y yo creo que eso ayuda a explicar por qué ese déficit de reconocimiento del campesinado como un sujeto pleno de derechos. Y la segunda discusión gruesa en donde el campesinado no pudo participar de manera activa, pues fue toda la discusión de la apertura económica, ¿no? Y este énfasis en la economía de mercado, que en buena medida es allí donde los campesinos dicen el conflicto armado también nos ha traído un profundo empobrecimiento. Pero es porque el país estaba tomando en ese momento también unas discusiones profundas en términos económicos a los que los campesinos y campesinas no pudieron enfrentar, digamos, en términos democráticos. Y en quinto lugar, quisiera señalar como uno de los impactos, creo yo es un impacto más en términos culturales. El campesinado fue puesto, digamos, casi que en esta lógica de amigo-enemigo, y hubo esta profunda estigmatización hacia el campesinado como el campesino guerrillero. Muchísimas gracias, Ana, y complementando, profesor Carlos, si nos puede puntualizar o fortalecer algunos de estos aspectos que nos ha planteado la investigadora Ana Bautista. Vale, muchas gracias, Mónica. No, yo creo que realmente suscribo el análisis y el completo recuento que hace Ana. Yo simplemente agregaría algunos puntos. El primero tiene que ver con que habría que tener en cuenta que nuestro conflicto armado a lo largo del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI es un conflicto profundamente rural, ¿no? O sea, la guerra, los homicidios en términos proporcionales son mucho más profundos sus efectos en el ámbito rural que en el urbano, ¿no? Con respecto a los repertorios de violencia específicos, quizás han habido varios, digámoslo, ejercicios que uno puede ver en torno a todo lo que es la estigmatización, la intimidación, la captura masiva y la judicialización, que nos da cuenta de lo que ahora Anita nos comentaba, digamos, esta visión en algunos periodos de la historia de amigo-enemigo, donde el campesino automáticamente caía bajo la égida del enemigo, ¿cierto? Hay otro tipo de hechos victimizantes que van más de la mano directamente a la vida de la población campesina, que entroncan también con lo que son los fenómenos de tortura, secuestro, desaparición y homicidio, donde también, tristemente, la población campesina es largamente victimizada, ¿cierto? Y por otro lado, cuando miramos las bases de datos de desplazamiento, claramente el campesinado ha sido afectado de una manera muy, muy fuerte a nivel territorial, no solamente a través de lo que significa el fenómeno del desplazamiento forzado, sino también el despojo y también hechos concomitantes o anteriores a ese desplazamiento, como es el confinamiento poblacional, ¿no? A estos dos elementos creo que también es importante ver cómo ha habido también un ejercicio quizás global, no solamente tiene que ver con nuestro conflicto armado, pero también con la situación de las mujeres en la ruralidad y en el país en general, ¿no? Uno también puede observar en los relatos de las organizaciones, de las mujeres, procesos de invisibilización hacia los liderazgos de las mujeres rurales, campesinas, en la medida de que en muchos momentos el principal blanco han sido los líderes hombres por precisamente este fenómeno quizás de afectación a los liderazgos de las mujeres. Ha habido una afectación desproporcionada cuando estos hombres han sido asesinados, las mujeres se vuelven cabeza de familia y evidentemente también las mujeres han sido, digamos, afectadas en cuanto a violencia de género y a la afectación a sus propios cuerpos como botines de guerra, ¿no? Por último, y bueno, esto creo que ya Ana lo mencionó muy fuerte, el campesinado colombiano también ha sufrido de una manera muy fuerte todos los efectos de lo que han sido las políticas, digámoslo, primero, en un primer momento, desarrollistas, ¿cierto? Que han sobre todo apoyado grandes clústeres productivos, pero también a partir de la década de los 90 ha habido una afectación muy fuerte por la apertura económica y la desprotección a la pequeña agricultura familiar, lo cual, digamos,
es, digamos, un match fuerte, un tándem entre desposesión por el fenómeno del conflicto armado y descampesinización desde un punto de vista económico a través de las políticas rurales históricas. Muchas gracias por ese panorama que ambos nos han podido aportar y justamente para ilustrar estos impactos y lo que ustedes señalan como repertorios de violencia y victimización a la población campesina y al campo, les quisiéramos pedir que de pronto aludieran a algún ejemplo o algunos casos que consideren emblemáticos de organizaciones campesinas o territorios rurales o procesos rurales que ustedes consideran que ilustran bien la manera en que fueron impactadas estas personas por el conflicto y este sector tan importante para el país. No sé si quisiera empezar la profesora Ana. Yo creo que lo que pasó el 21 de febrero del 71 es súper ilustrativo. Y es ese día, por ejemplo, hubo 800 tomas paralelas de tierras por parte de la NUC. Pensar hoy en eso es absolutamente imposible. Pero creo que eso muestra la fuerza, digamos, de este actor social y de este actor político que fue profundamente golpeado y desestructurado. Ese digamos, como un primer ejemplo. El segundo que quisiera mencionar es el de la Asociación del Valle del Río Cimitarra en el Magdalena Medio. Desde el 2002 hasta el 2007 aproximadamente, fueron judicializadas 18 personas de esa organización y dentro de esas 18 personas estaba toda su dirigencia. Esto, digamos, da una dimensión de lo que el conflicto armado hizo en buena medida en la dirigencia, y esta es solo una organización, pero muchas otras organizaciones desaparecieron completamente. Y por último, el tercer caso que quisiera mencionar es el de la Hacienda Bella Cruz, en el sur de Cesar, en Pelaya, Tamalameque. Y allí lo que tenemos es un caso en donde campesinos y campesinas organizadas le insisten al gobierno nacional que dentro de la hacienda hay baldíos de la nación que debían ser recuperados. Hoy en día, digamos, después de varias décadas de esta discusión, se demostró que existen 1.500 hectáreas baldías allí, y lo que en un momento llegó a ser 13 veredas campesinas, ¿no? 13 veredas de campesinos y campesinas que exigían que se recuperaran esas tierras para que la vida campesina allí fuera posible. Pues vino un periodo de intensa recrudecimiento del conflicto armado, de desplazamiento, digamos, de estas comunidades. Varias de ellas fueron exiliadas, ¿no? Sus líderes y lideresas asesinados, y hoy en día, pues allí tenemos un gran bosque de palma. Y creo que ilustra perfectamente, digamos, este cambio de reconversión del uso del suelo, de desestructuración, digamos, de las organizaciones campesinas que estaban reivindicando la recuperación de tierra, que incluso por disposición constitucional debe ir de manera preferente al campesinado. Pero por otra parte, este es un caso que sigue sin resolver. Y entonces también creo que ilustra las deficiencias del Estado de poder dar una respuesta en derecho a este tipo de casos. Gracias. Y profesor Carlos, ¿cuáles serían sus ejemplos sobre los impactos al campo y a la población campesina? El campesinado colombiano viene en un proceso de lucha permanente por acceder a la tierra y defender el territorio, ¿no? En un primer momento, quizás en la primera mitad del siglo XX, uno encuentra, digamos, ese ejercicio de organización regional, ¿no? De disputarse, digamos, el poder acceder a la tierra y que el Estado tenga una visión de que el territorio no es, digamos, una patente de corso vinculada a los apellidos o al acceso a la tierra, sino que el acceso a los territorios de la nación deben cumplir con una función social y ecológica. Yo creo que el campesinado de la primera mitad del siglo XX trabajó incansablemente porque ese territorio rural colombiano tuviera esa disposición desde el ente oficial. Otro evento que quizás es fundamental por lo que marca en adelante es el Pacto del Chicoral en el 70,
¿cierto? Un pacto que evidentemente se vuelve, digamos, una contrarreforma agraria y un pacto, digamos, de no redistribuir la tierra en el país, cuyos efectos en el conflicto armado aún seguimos viviendo largamente, ¿no? En los 80 va a haber digamos, una efusión de movimientos guerrilleros, FARC, ELN, EPL y el Quintín Lame, múltiples expresiones guerrilleras que también van a victimizar al campesinado, digamos, también intentando protegerlo en algunos casos, pero en muchos casos también victimizándolo a través de reclutamiento de menores, a través de, digamos, ejercicios de usurpación de los liderazgos en algunos casos, ¿no? Y en los 90, el pacto constitucional, como Ana lo mostraba, si bien el sujeto campesino aparece en 2 artículos, porque ese es, digamos, el nacimiento de los modernos derechos campesinos, durante, digamos, mucho tiempo estuvo muy debilitado para tener una posición, digámoslo, más representativa de lo que significa el campesino en el país. Pero además, esta década del 90 inaugura quizás el periodo de mayor violencia hacia el campesinado colombiano en la historia, que va a durar cerca de 12, 13 años. Uno puede rastrear desde 1992 quizás hasta el 2013, un periodo de violencia sistemática a la población campesina, donde claramente para el Estado y también para muchos sectores, digámoslo, hegemónicos a nivel regional, el campesinado es sinónimo de la guerrilla. Entonces, es interesante porque en la década pasada el campesinado había sido víctima de la guerrilla y luego también es víctima por ser estigmatizado como guerrilla directamente. La tortura, la masacre juega un papel importante y ahí hay varios casos tristemente ilustrativos, ¿no? Sobre todo en el área norte de nuestro país, en ese corredor que va desde el Catatumbo casi hacia el Urabá, uno puede encontrar esa tecnología en la cual la masacre es utilizada con esa finalidad. Podríamos mencionar todas estas masacres en el Catatumbo que se dan, digamos, a finales de los 90, a comienzos de los 90 en el Urabá, y en el sur de Bolívar también hay casos emblemáticos. Se me viene ahorita a la memoria el caso de Edgar Quiroga, líder campesino del sur de Bolívar, que después de un proceso de movilización digámoslo, asesinado bajo un ejercicio de estos de demostrar un poder para desmembrar la organización, ¿no? Entonces, el último hito de esta saga, pues, yo la vería en el paro campesino del 2013, donde frente a, digamos, esa idea de que el campesinado a través de fenómenos económicos de descampesinización iba en declive y ya se había casi que integrado en tanto trabajador agrario a las estructuras productivas nacionales, nos dan cuenta a través de ese paro que fue, digamos, la última movilización gigantesca del campesinado, que el campesinado de agricultura familiar, de pequeña agricultura familiar, es el campesinado que alimenta hoy en día a las ciudades. Más del 70% de los alimentos que se consumen en las ciudades vienen de este campesinado de pequeña agricultura familiar y que claramente ha sido sistemáticamente abandonado. Le pido ahora a Ana Jimena un breve punteo sobre algunas formas de resistencia no violenta que le permitieron al campesinado hacer frente a tantos ataques a lo largo de más de 6 décadas. Yo creo que el movimiento campesino ha entendido que la construcción de su poder político y la posibilidad de que las formas de vida campesina sigan siendo posibles pasa por la construcción del poder territorial. Y de allí, digamos, la importancia de un lado de figuras como las zonas de reserva campesina, pero también de los territorios campesinos agroalimentarios. Y sobre este punto solo señalar que aunque, a pesar, por ejemplo, de que las zonas de reserva campesina tienen una ley, digamos, y tiene toda una reglamentación donde le dicen a uno paso a paso qué hacer y demás, existen múltiples solicitudes de zona de reserva campesina que no han avanzado, procesos de constitución que llevan más de 10 años. Y ante eso la respuesta de las comunidades es, bueno, si el gobierno no las declara, nosotros constituimos zonas de reserva campesina de hecho. Y lo mismo han hecho los territorios campesinos agroalimentarios, ¿no? Especialmente en Nariño, por ejemplo. Entonces, eso quisiera señalar como primer punto, esta construcción de poder territorial desde figuras de reconocimiento de territorialidades campesinas. El segundo punto es esta capacidad de seguir construyendo y tejiendo organización.
justo, digamos, ante esta enorme persecución y afectaciones, digamos, a las organizaciones campesinas en el marco del conflicto armado, pues después uno cuando va a ver, bueno, después de esto que pasó, lo que encuentra es que regionalmente, primero regionalmente, pues se vuelve a tejer esta organización campesina, ¿no? En el Catatumbo, en el Cauca, en Antioquia, en el sur de Bolívar, en fin, en Putumayo. Eh, hay una insistencia, hay una persistencia del movimiento campesino por seguir tejiendo organización. Y de nuevo, yo creo que ahí el papel de las mujeres ha sido fundamental. Y el tercer punto que quisiera señalar, eh, creo yo que tiene que ver con este aspecto cultural nuevamente del campesinado, eh, y es esta construcción de la solidaridad y de la idea de comunidad de las organizaciones y del movimiento campesino. Y en esto quisiera mencionar, hay una tesis doctoral de Andrea Celi. Ella hace especial énfasis, por ejemplo, en qué es lo que sostiene al movimiento campesino, que hace posible que se lleguen a esos momentos disruptivos, ¿no? O sea, cómo se teje movimiento, y eso se teje en la cotidianidad. Y allí creo yo que lo que hace posible su resistencia es esa idea de cómo se teje comunidad y cómo pasa eso por la construcción de solidaridades, eh, versus, ¿no? Una matriz más alrededor del individuo, eh, que yo creo que en buena medida está allí la respuesta de la resistencia de las comunidades campesinas. Ahora, ya cerrando, les pido tanto a Ana Jimena como a Carlos que por favor nos hagan una reflexión final sobre garantías de no repetición. Yo creo que hay una urgencia profunda porque haya un reconocimiento pleno al campesinado como un sujeto de derechos. Y esto, digamos, podría pasar porque Colombia adoptara la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado. El segundo, digamos, como garantía también de no repetición, y en esto han sido súper insistentes las organizaciones campesinas, y es el cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿no? Y no solo del punto 1, sino también del punto 4, en donde ahorita justamente está nuevamente esta discusión de si vuelven las fumigaciones con glifosato o no. Y en tercer lugar, precisamente por algunos de los puntos que planteé al principio, yo creo que es urgente pensar en que es necesario equilibrar ese pacto democrático, que es necesario profundizar la democracia participativa en toma de decisiones sobre los territorios. Creo que es impensable seguir pensando que se deben tomar decisiones sobre los territorios que no incluya a quienes los habitan. Y ahí debería haber un cambio profundo para garantizar la no repetición de las múltiples victimizaciones que ha habido en el campo, el campesinado. Profesor Carlos, por favor, cierre usted con sus recomendaciones. Bueno, yo tendría dos fundamentales. Una con respecto al territorio, ¿cierto? Y es, digámoslo, primordial que el Estado cumpla y siga cumpliendo con, digamos, lo que está escrito en la ley, con privilegiar al campesinado que no tiene recursos ni tiene acceso al territorio, a las tierras de la nación. Yo creo que eso es algo fundamental. Y el segundo punto tiene que ver con, digamos, esta dinámica de estigmatización. Si durante buena parte del siglo XX el campesinado fue el otro, digamos, el otro en la guerra, ¿cierto? El guerrillero, el comunista, o el liberal o el conservador, es importante que el Estado, a través de su ejercicio de memoria histórica, no vuelva a caer en estigmatizaciones fáciles. Hoy en día parecería que el campesino es el deforestador o es el narcotraficante. Habría que combatir o, digamos, tener mecanismos más policivos sobre los insumos necesarios para la producción de la pasta de coca, en vez de hacer este ejercicio de macartización y estigmatización al pequeño campesino productor, que lo único que hace de alguna manera es responder frente a las contingencias del olvido y del fracaso de la política pública con un enfoque de agricultura familiar. Les agradecemos a los investigadores Ana Jimena Bautista y Carlos Duarte por haber estado aquí en Todas las Voces. Muchas gracias. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP OEA, y se emite en las emisoras asociadas
a la Red de Radio Universitaria de Colombia.